Vamos a buscar en nuestras Biblias. El Evangelio según San Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 19. Evangelio según San Juan, versículos del 15 al 19. Amados hermanos, la vida cristiana es una vida, además de material, porque somos carne, porque vivimos en este cuerpo, porque este cuerpo desea, este cuerpo se enferma, este cuerpo siente muchas cosas, pero estamos dirigidos no por la carne, sino que por el Espíritu. Y entonces, si nosotros no enriquecemos nuestra vida espiritual, nuestra carne y nuestros deseos carnales van a reinar. Y la única manera, la única forma de que usted y yo podamos ser fuertes espiritualmente es tener una íntima relación con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu, no puede comprenderlas. Y la Biblia dice también que la carne no puede andar en el Espíritu. Es de más, por más que usted quiera en la carne venir a disfrutar el servicio, eso es imposible. Adorar al Señor en la carne no se puede, porque siempre de alguna manera nuestro pensamiento siempre está insatisfecho, siempre. Siempre tenemos preocupaciones, siempre tenemos algún problema, siempre nos duele algo o nos duele a alguien. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a confiar en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero para poder confiar es necesario saber más de Él, tener una relación con Él. Mientras no nos relacionamos con alguien, mientras no le conocemos, mientras no generamos una comunicación con Él y mientras no sabemos quién es como cuando usted de repente pasa a orar, hermano, ore por favor, y usted dice, ay no sé qué decir, como que usted va a pasar al frente a dar un discurso y usted pasa al frente a hablar con Dios. Y muchas veces no lo podemos hacer o no lo queremos hacer porque no estamos habituados a orar. Y si no estamos habituados a orar, implica también que no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Así es que, mis queridos hermanos, el tema de ahora es el espíritu de vida. Solo quiero darle unos cuantos luzazos porque esto es tema para no sé cuántos servicios, para poder aprender de Él, para poder conocerle a Él, para saber que no estamos verdaderamente solos. Y todo lo que Él hace, amados hermanos, en teología esto se llama neumatología, y neuma viene de aire, de soplido. Y entonces Él es quien verdaderamente está con nosotros. Así es que vamos a ir a la palabra, por favor. El Evangelio según San Juan, versículos del 15 vamos a leer hasta el 19. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, repita eso por favor, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, oiga qué precioso esto, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos ponernos en tus manos, Dios. Realmente, Padre Celestial, en ti confiamos, Señor. Y entendemos, según lo que dice tu palabra, que nos has dado el Espíritu Santo. Pero la verdad, amados hermanos, amado Señor, es que es confuso al ver en todo lo que se extiende en la iglesia y lo que presenta las iglesias ahora, Señor. Es confuso comprender lo que es el Espíritu Santo. Por eso, Dios, hoy te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón.
Yo no quiero hablar mis palabras, sino que quiero hablar las tuyas. Por eso Dios, en este tema tan importante para todos los cristianos, te imploramos que tomes control de mis labios y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, te imploramos, háblanos al corazón. Gracias, Dios, porque tu misericordia está con nosotros y tu Espíritu Santo es el Maestro en este lugar. Gracias, Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Como todos lo sabemos, no porque lo vimos, sino que porque lo creemos, la Biblia así lo dice. Cuando llegó el tiempo, en la Biblia, la palabra que ocupa la Biblia es pleroma, es decir, cuando el tiempo se cumplió, es como cuando usted está llenando un vaso y el vaso se completó. Entonces a eso se refiere, cuando el tiempo llegó. El Hijo del Hombre vino, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano. ¿Conoce usted la historia? Y de hecho este mes pues, nos recuerda esa historia. Tomó un cuerpo y vivió en esta tierra. La luz vino al mundo, dice la Escritura. Y entonces habitó entre nosotros. Fíjense que la palabra habitar viene de la palabra tabernáculo. Entonces ese es un nombre, pero Juan lo hizo un verbo. Entonces traducido en español ya es habitó entre nosotros. Entonces él vino a vivir y entregó 33 años de su vida viviendo como ser humano, la segunda persona de la Trinidad, aquel que estaba sentado a la derecha del Padre, aquel que no tuvo principio y no tiene fin, se hizo hombre. Y no se hizo un hombre hijo del rey aquí en la tierra, sino que se hizo una persona prácticamente ordinaria. Sin embargo, dice la Escritura que vivió de manera perfecta. No cometió ni un solo pecado, ni un solo error. Y a los 33 años y medio, el Señor Jesucristo entregó su vida para usted y para mí, para salvarnos, para que la ofensa que se había hecho al Padre fuera pagada por el precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Precio que nosotros no podíamos pagar. Y por lo mejor que usted se quisiera comportar, sin la sangre de Cristo, sin la entrega de Cristo, nosotros no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos siquiera tener amistad con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos llenos de pecado y el Señor la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Es decir, cuando la Biblia repite así 3 veces, eso es el superlativo. Es como que usted dijera santísimo, lo más santo. Toda santidad viene de Dios. Entonces el Hijo vino y mientras estuvo acá, y cuando llegó el momento de su ministerio, Él comenzó a hacer milagros. Ya conoce usted la historia que se presentó donde estaba bautizando Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo bautizó, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó en el hombro de él y se escuchó una voz del cielo que dijo, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No se escucha esa expresión para ningún hombre. Porque si Dios dijera esas palabras para un hombre, este hombre también estaba capacitado para poder morir por nosotros. Pero no hay un hombre sobre la faz de la tierra que pueda recibir de Dios esas palabras, sino solamente Jesucristo. Entonces Jesucristo en su ministerio, en su perfección, viviendo ya con los apóstoles, cuando ya estaba cercano al fin de su ministerio, se acercó a los discípulos y les dijo las palabras que nosotros acabamos de hablar. Hasta ese momento, durante 3 años y más, los discípulos habían seguido a Jesús, habían aprendido de Jesús, habían vivido prácticamente de lo que Jesús obtenía, de lo que Él hacía que se recibiera, de lo que el Padre les mandaba. Ellos en esos 3 años no trabajaron, dependieron 100%. Así es que cuando el Señor les dijo desde la primera vez, yo me voy, yo creo que ellos se han de ver asustado, pues, porque lo habían dejado todo, sus vidas habían sido entregadas a ese ministerio y de repente el Señor les dice, yo me voy, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué sirvieron esos 3 años? Digo yo que habrán dicho los discípulos. Sin embargo,
el Señor les reveló algo. Les dijo que si bien es cierto, Él se iba, pero no los iba a dejar solos. Hasta ese momento los discípulos no estaban solos, sino que dependían 100% de lo que el Señor hacía. Mire, Pedro había catapultado el valor de su vida al estar con el Señor. Tanto así que cuando la Biblia enseña que apresaron al Señor Jesucristo el viernes, ¿verdad? O digamos el jueves en la noche, venía prácticamente un pequeño ejército a atrapar al Señor. Y entonces Pedro sacó una espada contra todo el ejército que venía, porque él había entendido que con Cristo ellos eran más que vencedores, que mientras Pedro había conocido a Jesús, Pedro era capaz de hacer cualquier cosa. Pedro había encontrado, y todos los discípulos habían encontrado, un gran valor en la vida de Jesucristo. Y Jesucristo había agregado valor a la vida de los discípulos. Y entonces cuando Él les dijo, yo me voy, ellos me imagino que se han de haber espantado. Me imagino que han de haber dicho, esos 3 años, ¿de qué van a servir? Entonces el Señor, volvemos al versículo 15, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Les enseña ahí, amados hermanos, que la única, oiga bien, la única relación de amor que existe entre Dios y nosotros, por favor ponga atención a esto, la única relación de amor que existe entre el hombre y Dios es una relación de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Obediencia, de tal manera que si usted me dice, yo amo a Dios, pero no quiero obedecer a su palabra, su amor no es tal. Es como aquel hombre que le dice a su mujer, pero es que yo te amo, y le pega cada rato y es infiel y no da lo necesario para el sustento de la casa. Ese amor no es un verdadero amor. Entonces el Señor dice, si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardad mis mandamientos. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Entonces yo le pregunto, ¿usted guarda la palabra de Dios? Es un reto, ¿verdad? ¿Es un reto o no es un reto? Porque aunque nosotros querramos decir, yo quiero guardar la palabra de Dios, es imposible para nosotros guardarla 100%. No hay nadie que pueda decir, yo cumplo el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, con mi mente, con mi fuerza, con todo lo que tengo perfectamente Dios. No hay nadie que pueda decir eso. No hay nadie. Entonces, ¿por qué? Porque somos finitos, somos carne y necesitamos algo diferente a nosotros que nos ayude a cumplir la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros no enriquecemos nuestra vida espiritual, estamos golpe tras golpe, caída tras caída. Sí creemos en el Señor, pero no potenciamos nuestra vida con el Espíritu Santo. No buscamos la palabra de Dios y entonces somos vencidos por por nuestros propios deseos carnales. El diablo no tiene que hacer nada, sino que la maldad que llevamos por dentro surge y nos convence de hacer lo que nosotros sabemos que ya no deberíamos de hacer. Entonces, estando en esa condición carnal en la que usted y yo nos encontramos, ahora en este tiempo nosotros podemos apreciar las palabras que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, pero los discípulos se abatieron, los discípulos no entendieron. Entonces le dije al Señor, versículo 16, después de haberles dicho que si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Qué implica la palabra otro? ¿Ah? Alguien más. O sea que el primer consolador que Dios mandó a la tierra, ¿quién fue? Jesucristo. Entonces iba a mandar otro. La palabra es parácleto y es como un abogado.
es como alguien que nos va a venir a reforzar. Es como cuando usted tiene una cita en la corte y no es lo mismo que se presente usted solo creyendo que usted va a entender todo lo que se dice. No, si yo hablo inglés, sí, pero el léxico legal es más difícil y las consecuencias son más difíciles. Entonces no es lo mismo que su abogado esté parado a la par suya respondiendo correctamente las preguntas. No es lo mismo. Y mire, qué mal tenemos nosotros los latinos, ¿verdad? Que todo lo queremos resolver. Es que dicen y dicen que dicen. Total, no buscan a la persona indicada, sino que nos dejamos llevar por las bolas que dice la gente. Pero volviendo al punto. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién manda a ese otro consolador? ¿Aló? El Padre, así es. Entonces, para que esté con vosotros, oiga, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. El Señor le estaba hablando a los creyentes. El Espíritu Santo va a estar con usted, ¿cuándo? Para siempre. Entonces dice, y le llama, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, aunque quiera. Esa es una imposibilidad. El mundo no entiende quién es el Espíritu Santo. Y por eso es que un montón de creyentes, un montón de personas que se llaman creyentes, pero no han nacido de nuevo, no entienden la existencia del Espíritu Santo. Y entonces todo lo quieren hacer, porque sí los hay, amados hermanos, personas que se llaman creyentes y que no son creyentes y quieren vivir como que fueran creyentes, siempre es fracaso tras fracaso, porque la carne no puede obedecer la voz de Dios. ¿Se comprende eso? Yo no sé quién es, amados, yo no sé quiénes pueden ser así, pero los hay. El Señor Jesucristo dijo algo, fíjese, y paréntesis, ¿verdad? Al final, dice que al final se le van a acercar muchos que dijeron que predicaban la palabra, muchos que hacían milagros supuestamente, muchos que decían que profetizaban, Señor, Señor. Y el Señor les dijo, alejaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces estamos hablando que el Señor Jesucristo muestra que van a haber muchas personas que consideran que son creyentes, que consideran que son salvos y no lo son. No es que van a ser descalificados, es que nunca entraron. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a tener una relación con el Espíritu Santo. No estamos solos, iglesia. Amados, no estamos solos. Aquí nosotros nos reunimos y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Nosotros nos vamos y oiga qué fabuloso. El Espíritu Santo no se queda guardado en la iglesia. El Espíritu Santo se va con usted, con cada uno de ustedes. Y por eso es que es ilógico, amados hermanos, que alguien venga, entre por esas puertas y me diga, pero es que no se siente el Espíritu Santo. Usted no lo siente porque no lo tiene. El Espíritu Santo tiene que venir con usted. Y usted tiene que mantener esa relación con el Espíritu Santo todos los días, porque Él dijo que iba a estar con usted siempre. Entonces quiere decir que todos los días el Espíritu Santo está con usted. Entonces, vea, sigamos con el texto. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y mire, y en ese momento era futuro, porque mora con vosotros. Es decir, el Espíritu Santo estaba a la par de ellos. Pero después el Señor les dice, y estará en vosotros. Eso no se había cumplido hasta ese momento. El Espíritu Santo los acompañaba. Pero iba a llegar el momento en que el Espíritu Santo no los iba a acompañar. El Espíritu Santo iba a morar en cada creyente. Y luego dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, los discípulos iban a ver muchas cosas, iban a ver a su Salvador y a su líder muerto, colgado en una cruz. Pero Él les garantizaba que Él iba a regresar. Definitivamente que los discípulos, oiga bien hermano, no creyeron que Él iba a volver. No creyeron.
Porque inclusive cuando murió, le llegaron a poner aromas para que el cuerpo no se pudriera rápido. Sellaron la puerta, la piedra, la cueva, y ninguno se fue el domingo a buscarlo, a esperar. Si los discípulos hubieran creído, si hubieran ido tempranito el domingo, sentados frente a la tumba, a ver qué pasaba, a ver cómo iba a regresar él. Ellos todavía no entendían la vida en el Señor. No entendían las promesas de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, amados hermanos, desde el momento en Pentecostés, fue derramado en el corazón de todos los creyentes. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está al lado suyo, está en usted, es decir, dentro de usted. Donde usted hace, escucha lo que usted dice, sabe lo que usted piensa, sabe cuáles son sus intenciones, sabe lo que usted quiere hacer, sabe si cuando usted tiene intenciones de agradar a Dios, cuando ni se le pasa por la mente hacer la voluntad de Dios. Él lo sabe. Él lo sabe, y con nuestra relación con Dios y su palabra es que nosotros venimos y primero lo que hacemos con el Espíritu Santo es que lo hacemos. ¿Cómo dice la Escritura? Cuando el cristiano está pecando y sigue pecando, lo contrista. Y la palabra contristar es como cuando a un niño usted lo regaña. Ahora los niños ya no se agachan así, hoy los niños se ponen al brinco, ¿verdad? Pero antes los niños se agachaban porque tenían miedo. Y entonces la palabra contristar, el Espíritu Santo se hacía como pequeño. Hasta que no es que verdaderamente se haga pequeño, sino que habla del actuar del Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a apoyar la vida de pecado que algunos tienen. Y entonces se va a contristar y va a llegar un punto en que se va a apagar. Y entonces el creyente comienza a actuar como impío sin que tenga ningún remordimiento. Sin que sienta algo por dentro. Porque yo sé que ustedes de repente, no es que, porque todos pecamos, brother, pero cuando cometemos el pecado, hay algo en nuestro corazón que nos dice, hey, ¿qué te pasa? No hables así, no digas eso, esa no es tu esposa, ese no es tu esposo. Porque somos redarguidos por el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se apagó, usted peca sin remordimiento. ¿Y sabe cuál es el problema? Que tarde o temprano Dios va a tomar control del asunto y lo va a hacer volver. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, correcto. Entonces Dios nos va a corregir, a su hijo lo va a traer de regreso. El que no vuelve nunca a la casa de Dios es porque nunca fue su hijo. En otras palabras, el cristiano mantiene una lucha diaria y constante. El cristiano que está tomado de la mano de Dios, el cristiano que se ha olvidado de Dios y el impío no tienen lucha, no tienen remordimiento, no pasa nada. Y yo quisiera que ahora que usted se pusiese a pensar las cosas que hace o dice, ¿qué hay dentro de su corazón? El cristiano prioriza a Dios. ¿En qué lugar está Dios en su vida? Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo, fíjense, cuando el Señor andaba en la tierra, Él dependía del Espíritu Santo, porque Él, a pesar de que es la segunda persona de la Trinidad, Él se sujetó a la capacidad humana y nos dio a nosotros lección de cómo un creyente debería de vivir en este cuerpo. Y el Señor se apartaba, ¿a qué se apartaba? A orar. Y pasaba horas orando. Y por eso es que el Espíritu Santo siempre estaba con él y él obraba no en su propio poder, sino que obraba en el poder del Espíritu Santo. Él se sujetó al Espíritu Santo, él se sujetó al Padre. El cristiano debería de ser así. Debería mantener esa relación con Dios, esa relación con el Espíritu Santo. Debería ser amante de la palabra de Dios para que el favor de Dios siempre esté con usted. Mire, aflíjase. Si usted está teniendo una vida licenciosa, pecaminosa, haciendo lo que usted quiere y las cosas le están saliendo bien, aflíjase. Aflíjase.
Porque quiere decir que Dios se ha apartado de usted y le está dando oportunidad que se siga hundiendo. La Biblia dice que en el capítulo 2 de Romanos, que como los hombres no tomaron en cuenta a Dios, oiga esto, Dios los entregó a sus pasiones pecaminosas. No sea, amados hermanos, que Dios lo haya entregado a sus pasiones pecaminosas, porque eso un día va a reventar. Entonces, el Espíritu Santo, amados hermanos, una de sus funciones es enseñarnos, oiga bien, enseñarnos todas las cosas. Y fíjese que me es importante que nosotros podamos aprender esto y repasar esto, porque sé que muchos de ustedes ya lo saben, porque vemos en el mundo cristiano, cuando se habla del Espíritu Santo, vemos gente que de repente habla en lenguas, que profetiza, que hace un montón de cosas. Yo he visto gente, he escuchado gente, y qué vergüenza, amados hermanos, qué vergüenza debe ser para el Espíritu Santo que algunos ladran en el Espíritu. Algunos se revuelcan en el Espíritu, algunos aúllan en el Espíritu. Y entonces el nuevo creyente está confundido. ¿Y qué es el Espíritu, pues? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué consecuencias hay en mi vida? Oiga bien, ¿qué consecuencias hay en mi vida de mi relación con el Espíritu? Perdónenme, amados, yo no nací como creyente en la iglesia bautista, yo nací en una iglesia pentecostal. Y yo vi donde había de todo, amados. Escuché a gente profetizar, escuché a gente hablar en lenguas, escuché hacer muchas cosas. Pero y a mí no me pasaba nada. Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo? Y me empecé a acercar a todas estas personas que hacían todas esas cosas. Tenían una vida tan desastrosa. Y yo pienso, amados, que un choque, un éxtasis con el Espíritu Santo debe cambiar mi vida. Debe transformar mi ser. Y si usted se pone a hablar en lengua, si usted hace todas esas cosas y sigue igual de pecaminoso, ese fue usted o con el diablo, brother. Pero el espíritu de vida, el espíritu de verdad, transforma la vida del hombre. Miren lo que dice, por favor, Juan capítulo 14, versículo 26, por favor. Juan capítulo 14, versículo 26, ¿lo tiene ahí? Oiga esto. Mas el Consolador, ya hablamos que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, oiga esto, ¿quién lo va a enviar? Pero ¿en nombre de quién? ¿En lugar de quién? Así es. Por eso es que cuando alguien dice que alguien es el vicario es el sustituto de Cristo, dice que es el vicario en esta tierra, ese hombre está engañado. Porque el vicario en esta tierra se llama el Espíritu Santo. No hay más. Entonces dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, oiga la función, Él os ¿qué? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a ser no un provocador de locuras, sino que viene a ser, amados hermanos, el maestro del creyente y viene a ser aquel que recuerda al creyente las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo nunca se desliga de Jesús. Viene a ser la misma obra de Jesús, pero de manera personal. El Señor Jesucristo, cuando caminaba en esta tierra, no podía estar, no estaba por su cuerpo limitado, no podía estar en dos lugares a la vez. Entonces, cuando estaba con los discípulos aprovechaban. Cuando no estaba con los discípulos, estaba en otro lado, los discípulos estaban literalmente sin él. Ahora usted se va de la iglesia, el Espíritu Santo permanece con usted, permanece conmigo y permanece con cada creyente. ¿Y la función del Espíritu Santo cuál es? Las dos funciones, ¿cuáles son? Que menciona este versículo. Mire por favor el texto. Usted tiene que aprender a extraer de la Biblia. Porque todas las enseñanzas de hombre son relativas a su experiencia, relativas a lo que ha aprendido de otro lado, pero la palabra de Dios es la que no cambia. Entonces dice, oiga bien, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? ¿El qué le va a enseñar? Todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde no es conveniente que usted lo utilice? Cuando dice todas las cosas, le pregunto yo, ¿las cosas de tu trabajo están incluidas ahí o no? Claro que sí.
El Espíritu Santo, si usted va a trabajar en el Espíritu Santo, Él le va a enseñar, Él le va a invitar a hacer las cosas correctas, Él le va a enseñar cuando lo quieren engañar. Él le va a capacitar para que haga la obra que usted va a hacer en su trabajo, la haga bien. Y usted se va a recordar las palabras que dice Colosenses, que usted hace las cosas como para el Señor, no para los hombres. De tal manera que cada empleado creyente debería de ser uno de los mejores empleados que tiene ese lugar. Sí, amén, pastor. Porque nos invita a ser responsables. Entonces, amados, y dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, el Espíritu Santo no trabaja independiente del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 7 de Juan 16, por favor. Busque, por favor. Juan, capítulo 16, versículo 7. El Espíritu, oiga bien, la presencia del Espíritu, y oiga qué difícil lo que voy a decir. Porque nadie como el Señor Jesucristo. Pero para nosotros es más conveniente el Espíritu Santo que el Señor. ¿Por qué? Porque mientras estuvo aquí, estaba en un cuerpo humano, limitado. Pero cuando vino el Espíritu Santo, no tiene límite. Mire lo que dice, por favor. Pero yo os digo la verdad. Mire, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, los discípulos, les digo, a este tiempo, por decirlo así, de este lado de la eternidad, uno puede entender, pero los discípulos no. Es más, el Señor les dijo, hay cosas que ustedes no las pueden sobrellevar. En otras palabras les digo, hay cosas que ustedes no entienden, por más que se las quiera explicar, no entienden. ¿Por qué? Porque necesitaban el Espíritu Santo para poderlas entender. Y si usted ya es creyente y si usted tiene el Espíritu Santo, óigame bien, por favor, usted está apto para aprender todas las enseñanzas que Dios tiene para usted. ¿Está conmigo? Ahora vea, por favor. Dice, ya vimos que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, pero quisiera que fuera conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, porque este es el problema, amados hermanos. Por eso es que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos tome como niños de la mano. Y así como, no sé usted si se recuerda cómo le enseñó a caminar a sus hijos, ¿verdad? Yo recuerdo, amados hermanos, le poníamos un diaper aquí entre los brazos y el pecho y de atrás venía yo y lo agarraba y lo acompañaba y el niño andaba como nadando, pero tratando de caminar. No, mire, las andaderas, amados, le arruinan los pies a los niños. Esa es la mejor manera de que usted lo acompañe, pues el creyente debería de caminar así. Dependiendo 100%. ¿Por qué? Porque, amados, nuestra alma, oiga y ponga atención a esto, nuestra alma ha sido redimida desde el momento en que usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, pero no nuestra carne. Y nuestra carne tiene rezagos de la vida pasada. Y todavía queremos pecar. Todavía queremos hacer ciertas cosas, todavía hablamos como impíos de vez en cuando, todavía tomamos compromisos como los toma cualquier impío. Entonces, oiga esto, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, oiga esto, no militamos según la carne. Cuando la Biblia dice que andamos en la carne, aquí no es algo peyorativo, o sea, no está diciendo del pecado, porque Pablo no está diciendo que andaba en pecado, sino que estaba en esta humanidad, está diciendo Pablo. Aunque vivo en este cuerpo, no milito conforme a este cuerpo, porque el cuerpo tiene sus deseos. En otras palabras, no es mi cuerpo y sus deseos quien manda mi corazón. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, oiga esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Y esto lo vimos el viernes, amados hermanos. Mire, yo lo quiero invitar que venga los viernes. Estamos aprendiendo un montón en los discipulados, ¿verdad? Entonces venimos y aprendemos, amados hermanos,
que la batalla del ser humano es en la mente. Usted podrá estar enfermo, pero si su mente, su corazón está conectado con Dios, su fe no cambia. Usted puede estar pasando problemas, pero usted sabe, usted confía en Dios y usted sabe, oiga bien, que Dios tiene control de todas las cosas, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él sabe lo que yo tengo, sabe lo que a mí me hace falta porque Él es omnisciente y entonces usted puede confiar, no en el hambre que puede tener su estómago ni el ruido que pueda hacer o que de repente le vienen a cobrar la renta y usted no le alcanza para pagar. Claro que nos afligimos, pero vamos al Señor y aprendemos a confiar. El cristiano que confía en el Señor nunca debería estar desesperado, porque se desespera aquellos que no tienen esperanza, y nuestra esperanza siempre es Dios. Y por eso, amados hermanos, podemos confiar que Él tiene control y podemos, amados, mire, Romanos 8:28, muchos lo hablan, ¿verdad? Pero cuando llega la hora de vivirlo, no les gusta y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando la situación es difícil, usted debería estar confiado que eso, de alguna manera, en la sabiduría de Dios, eso va a tornar en algo bueno para mí. Pero si yo no tengo esa convivencia espiritual, amados hermanos, eso es imposible. Eso es imposible. Y por más que querramos, eso no brota de la carne. Eso brota del Espíritu, de su comunión con el Espíritu. Y cuando usted de repente se junte con creyentes, ¿verdad? Con disque creyentes, y los creyentes le están invitando a hacer cosas lejos de la voluntad de Dios, sepa, amados hermanos, entienda que no es que no sea creyente, démosle el espacio que es creyente, pero que su relación con el Espíritu Santo está apagada, amados. Y ahí usted, si ya se llega a meter en líos con esta gente. Porque el castigo de ellos le va a caer a usted. Qué tristeza me da, mire, de repente ver cristianos que están bien parados y de repente aparece otro cristiano que les cae bien y al rato los dos están mal parados. Los dos se vuelven inconstantes. Los dos comienzan a pensar en darle gusto a la carne y no en obedecer a Dios. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amados hermanos, es en la mente y allí solo usted y el Espíritu Santo. Bro. Y entonces, cuando usted tiene relación con Dios, con su palabra, ora y mantiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está con usted, con todo, amados. No es que, nos han confundido, nos han dado vuelta a la mente, amados. La vida en el Espíritu me lleva a la obediencia a Cristo. Si usted no es obediente a Cristo, amados hermanos, por más que tataratee, por más que brinque, haga el candelero allí y me diga que es en el Espíritu, todo eso es falsa. Eso lo puedo hacer. Porque es más fácil venir y temblar aquí que obedecer allá afuera. No sé si se entiende esto. Es más fácil venir y hablar jerigonzas aquí que nadie entiende, que cuando se presente la tentación decir, no, perdone, yo soy creyente. Yo no participo en eso. Es más fácil mostrar eso exteriormente que de afuera salga la voluntad, de adentro salga la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y es que, mire, hay dos palabras, mi querido hermano, que tienen que ver mucho con esto. Las dos palabras son, y esto es doctrina, amados. Una se llama justificación y la otra se llama santificación. Una se llama y la otra, santificación. Amados hermanos, mire, la justificación es un decreto legal desde arriba del cielo. Dios le declara a usted justo desde el momento en que usted cree en Jesucristo. Usted, a partir de ahí, cuando es justificado, usted es salvo. Si alguien no ha sido justificado, no puede, imposible que sea salvo. A partir de allí, de la salvación, el Espíritu Santo mora en mí. Inmediatamente yo comienzo a vivir mi vida creyente. Oiga y ponga atención a esto. En la medida
en que yo santifico mi pensamiento, santifico mi vida. Ay, pastor, esas palabras no me gustan. La santificación, esa es para los santos, no, es para usted. La Biblia dice que el deseo de Dios es vuestra santificación. Amén, pastor. ¿Ah? Siento que ya de repente va a oír el grillo, ¿verdad? El deseo de Dios es mi santificación. Dígalo conmigo. El deseo de Dios es mi, pero hágase así, mire. El deseo de Dios es mi santificación. Entonces, una vez usted es justificado, Dios le quitó, oiga bien, la culpa y las consecuencias del pecado. Oiga esto. Pero la santificación está en relación al ejercicio de mi vida cristiana y al control que yo tengo, oiga esto, el control que yo tengo de mi corrupción interior y de mi vida pecaminosa. A las influencias del mundo, a las influencias del diablo, si yo me santifico, si yo busco hacer la voluntad de Dios, oiga esto por favor, yo tengo una vida santificada. No se trata de que vamos a estar en la esquina, aleluya. No, se trata de salir al mundo, se trata de salir de su casa a hacer la voluntad de Dios. Se trata de levantarse y orar, amados. No se trata, yo sé que hay pastores que hasta cambian su forma de hablar. Hay pastores que hablan silbadito, los he escuchado, hermanos en el Señor, ¿o no? ¿Ah? Y cuando usted habla con ellos, no hablan así. Usted se acerca a mí, así como predico, así hablo, así vivo. ¿Ah? Yo quisiera, amados hermanos, orar como algunos hermanos oran, hablar como algunos hermanos hablan, pero no vivir como viven ellos. Entonces, el poder del Espíritu Santo es tomarse de la mano con Dios, es buscar la palabra y vivirla, es tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, la justificación es la declaración legal de que usted es justo delante de Dios y por lo tanto salvo. La santificación es cómo vivo mi salvación. ¿Se comprende eso? Y yo no puedo hacer eso sin el Espíritu Santo. No puedo hacer eso sin orar. Si usted han habido días en su vida, en su día a día, y usted no leyó la palabra, está difícil, amados. Porque el Espíritu Santo nos va a recordar, ¿sí? Y si nunca le dijeron, ¿qué le van a recordar? Si nunca leyó la Biblia, ¿de qué le va a recordar? Mire, hermano, yo quisiera que lo espiritual fuera hasta así, ¿verdad? Venir por un hermano que le hace falta el entendimiento de la palabra. Hermano, tal, venga, arrodíllese ahí. Vamos a orar porque Dios introduzca en su pensamiento la carta a los romanos. Oh, Señor, ayúdale a que entienda hoy y que se aprenda de memoria la carta a los romanos. Oh, Señor, llénalo de Apocalipsis. No es así, brother. Si usted no la lee, usted no va a saber. ¿Y qué le va a acordar el Espíritu Santo? Y por eso es que andamos necesitando, no, yo quiero una revelación, deme una revelación del Espíritu Santo. Lea la Biblia, brother. Usted no necesita revelaciones de ningún hombre, ya todo está revelado en la palabra de Dios. Abrace la Biblia, aprenda Biblia, ame la Biblia. Amados, a veces andamos haciendo cosas difíciles y no hemos orado, no hemos leído la Biblia, no hemos pedido el consejo de Dios. Amados, si usted salió así, usted no anda en el Espíritu, deténgase. Vaya, hágase a un lado si está manejando y comience a orar. Pídale perdón al Señor y vuélvase a poner en sus manos y el Espíritu Santo tomará control de su vida. Y usted va a poder vivir confiadamente, mis queridos hermanos. Entonces la justificación es la declaración, es un solo acto, pero la santificación es una vida progresiva que va creciendo, va aumentando cada vez que yo vivo, que yo escucho, que yo hago la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, y quisiera que fuera a Romanos capítulo 6, versículo 22, porque allí nosotros nos vamos a dar cuenta que la santificación es un fruto. Diga conmigo, es un fruto. Es decir, no lo produzco yo, sino como un fruto de la obra de Dios. Oiga esto lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oiga bien, estaba hablando con salvos, y hechos siervos de Dios, o sea, al ser salvo, oiga esto, al ser salvo, usted se convierte en ¿qué? O sea, no es una libertad para que haga usted lo que a usted le da la gana, sino que es para convertirse en siervo de Dios. Oiga esto, lo vuelvo a leer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, por una vida santificada, te vas a dar cuenta si es creyente o no. ¿Se comprende, iglesia? No es todo ese montón de locuras que usted ve. Yo no le digo si son ciertas o no son ciertas. Pero lo cierto es que la vida cristiana, la vida en el Espíritu, se refleja en los hechos diarios. Porque la boca habla cualquier cosa. Inclusive aquí el papel aguanta con lo que quiera usted ponerle. Pero la realidad de su vida son sus hechos. ¿Se entiende eso? Y no vamos a poder, mis queridos hermanos, no vamos a poder tener victoria sin estar unidos al Espíritu Santo. Mire, hermanos, somos imperfectos. ¿Cuántos sabemos que somos imperfectos? Somos expertos porque somos imperfectos. Dios, oiga, por favor, Dios nunca lo va a juzgar por ser imperfecto. Nunca. Porque un imperfecto no puede ser perfecto. Pero Dios sí lo va a juzgar por ser desobediente. No por imperfecto, por desobediente. Planificamos tal cosa y no nos salió como nosotros queríamos. Mire, los resultados, los caballos se preparan para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Las cosas suceden como Dios quiere. Nos podemos planificar, nos preparamos y hacemos todo lo posible, pero es Dios quien da la victoria. Es Dios quien da la victoria. Nunca Dios te va a juzgar porque pusiste todo tu empeño y las cosas no salieron como tú querías que salieran. Como tú se las querías regalar a Dios. Dios no te va a juzgar por eso, pero sí por desobediente. Sí por no intentarlo. Sí por no buscar su presencia. Sí por no orar. Sí por no leer la Biblia. Porque si no oras, si no lees la Biblia, si no te congregas, ¿cómo vas a saber cómo comportarte? Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versículo 21, por favor, nos muestra la lucha diaria de un verdadero creyente. Amados, póngale mucha atención a lo que vamos a leer. Y yo lo quiero invitar porque van a hacer falta algunos versículos que usted lo puede leer en su casa. Y esto es la lucha diaria. Si esta lucha diaria está en usted es un creyente que se está fajando. Pero si esta lucha no está en usted se ha olvidado a qué ejército pertenece, se ha olvidado quién es su Dios, se ha olvidado cuál es la voluntad de su Dios. ¿Estamos ahí? Oiga de lo que dice el apóstol Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿cuántos queremos hacer el bien? Hallo esta ley, o sea, encuentro esta ley, que el mal está en mí. No en las faltitas cortas de la señorita que pasa enfrente, no. Esto que arde por dentro. La maldad sale del corazón. No es lo que entra, es lo que sale. Porque del corazón sale todo lo podrido que llevamos por dentro. Ay, pastor, jaja, mano. ¿Cómo describe la Biblia el corazón? Engañoso y perverso. Porque es engañoso, le hace hacer cosas que le van a hacer daño a usted mismo y se las hace hacer. ¿Por qué? Porque es perverso. Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿a dónde está el mal? En mí. 22 también. Porque según el hombre interior, o sea, según el hombre nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios.
¿Cuántos quisieran de verdad que amaran la lectura de la palabra de Dios? No, nadie diga nada. Porque yo no sé si le gusta leer. Y yo no sé si a usted no le gusta leer, yo sé que le cuesta leer la Biblia. Pero la lectura es un hábito. Diga conmigo, es un hábito. Es algo que se va trabajando constantemente. Pastor, me dijo alguien, ¿y usted cómo hace para saber tanto? Ay, sí, que un día me fui a meter al hospital para que me inyectaran Biblia. No, brother. ¿Cómo es? Mire, y cuando yo ando trabajando, ando escuchando predicadores y pastores que admiro, como saben la palabra. Amados, mire, yo me siento tan pequeñito cuando escucho una calidad de predicadores que digo, wow, ¿y cómo hacen estos hombres para relacionar eso? Señor, yo quisiera hacer eso. ¿Y cuál es su deseo? Su propio deseo con la palabra. Le pregunto, ¿ahora usted leyó la Biblia? En la semana, ¿hubo algún día que usted no leyó la Biblia? ¿Y de qué le va a recordar el Espíritu Santo? ¿De qué? Si solo nos va a recordar de todo lo malo que somos. Sigamos, por favor, ya los vi algo afligidos. Entonces, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, versículo 23, por favor. Pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, en el mundo. No. Amados, mire, si esto no fuera así, ni el diablo ni el mundo tuvieran poder sobre nosotros. O sea, lo que hacen, no sé si usted conoce ese hebreo, voy a ocupar una palabra hebrea, nos cuca. ¿Ha escuchado esta palabra? Nos provocan, nos torean el mal que llevamos por dentro. Y ese mal, si nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios, ese mal, tarde o temprano, va a despertar. Y algunos ni siquiera dormido lo tienen, amados. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Por qué la ley de mi mente? Porque Dios dijo que iba a poner su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces dice, la ley de mi mente. Y que me lleva, oiga bien, cautivo. Diga conmigo, cautivo. Ay, va, ay, hombre, ni modo, fulanita, vamos. Me dijo que sí, ni modo. Vamos como cautivo. Y dice Proverbios, muchas mujeres no lo creen eso y muchos hombres menos todavía, que entonces la mujer come como un pedazo de pan el alma del varón. Y el varón dice, la conquisté y no sabía que era plan de la mujer ya. Pregúntele, brother, pregúntele a su esposa, ¿de quién fue el plan? ¿Si fue suyo o se lo llevaron cautivo? Dejémoslo allí, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Entonces dice, oiga bien, y me lleva cautivo a la ley, oiga esto, ¿a cuál ley? Del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, por favor. Mire Pablo, ¿cómo se dice Pablo? Pablo habla de que solo dependiera de su cuerpo. ¿Miserable de quién? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El siguiente versículo, porque eso pareciera que nos deja en el suelo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, oiga esto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, si usted ocupa su mente, es decir, su vida cristiana, ¿a quién va a servir? A Dios. Si usted ocupa su carne y le da gusto a su carne, ¿a quién le va a servir? Y mire que el 24 y 31, ¿qué día cae? Domingo. Y domingo es día del Señor. No, pastor, yo lo que quiero es... Véalo ahí, porque dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Ay, qué pachito estaba el río, mis queridos hermanos. Oh, Señor, habla que estos están escuchando, Padre. Entonces dice, así que yo mismo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero mire lo que dice Romanos 8:1. Amados hermanos,
Romanos es Romanos es la carta o el libro de la Biblia o del Nuevo Testamento más rico en doctrina. Ahí está la fuerza nuestra. Nos explica qué es la fe, qué es la santificación, qué es la justificación. Nos explica todo lo que nosotros necesitamos saber sobre el Evangelio. Pero a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 7, el apóstol Pablo no ha dicho nada del Espíritu Santo. Pero este capítulo, oiga, que por cierto es el más largo del Nuevo Testamento, tiene tanto poder y nos da toda la energía, toda la fuerza espiritual para cumplir todos los 7 capítulos y la Biblia entera. Oiga esto, por favor. Ahora pues. ¿Cuándo? Ahora pues. Y usted es creyente. ¿Usted es creyente? Ok. Ninguna. ¿Cuántos son ninguna? Nada. Ok. Ninguna, ¿qué dice ahí? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Levante la mano, por favor. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor porque estando en Él no tenemos condenación. Entonces dice, oiga bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí está la característica. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta no es una exhortación, es una explicación. El que no está en condenación, ¿cómo vive? Amados hermanos, y vivir en el Espíritu no es cerrar los ojos, dejarlos en blanco, no, es hacer la voluntad de Dios. Es buscar que nos guíe Dios. Es que todas mis decisiones las pongo delante de Dios y por eso siempre me va a ir bien. Al final sí, pero vamos a pasar momentos difíciles porque Dios está forjando nuestro carácter. Por eso es que aún a los hijos de Dios tienen años difíciles. ¿Sí o no? Entonces dice, versículo 2, por favor. Ya casi terminamos, amado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ha hecho, oiga, el Espíritu de vida? ¿Qué me ha hecho a mí? Ok, me ha libertado ¿de qué? De la ley del pecado, y la ley del pecado era la ley de la muerte. Versículo 3, por favor. Porque lo que era, mire esto, imposible para la ley, y por eso, amados hermanos, cuando encuentro personas que quieren ganarse la salvación por sus buenas obras, allí hay una palabra para ellos. Esa labor es imposible. Diga conmigo, imposible. In significa sin posibilidad. Usted quiere cumplir la ley y ser salvo por sus buenas obras, eso es imposible. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la palabra. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley no tiene ningún problema. El problema es mi debilidad en este cuerpo carnal que no puedo cumplir. No puedo cumplir. Y por eso necesito al Espíritu de vida. Entonces dice, débil, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, oiga esto, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Oiga, y pongamos atención a esto. Como estamos tan fregados, tan imposibilitados de hacer el bien de tal manera que pudiésemos agradar a Dios, mire, ahí después de la coma hay una palabra. Cuando dice débil por la carne, hay 2 comas y en medio hay una palabra, que es ¿quién intervino? ¿Quién intervino? Dios. ¿Qué hizo Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, tomó un cuerpo humano. No era un cuerpo humano pecaminoso, sino que era un cuerpo humano como el suyo y como el mío, con la diferencia que no tenía pecado. Pero dice que es en semejanza de pecado porque murió como que fuera el peor de los pecadores para pagar mi deuda.
murió por mí. Y no solo murió por mí, murió en mi lugar. Fue una muerte, dígalo conmigo, vicaria. Dígalo, vicaria, es decir, en mi lugar. Por eso es que cuando dicen vicaria, vuelvo, es que da no sé qué, pues tanta ignorancia que hacen entrar a la gente. Ellos lo saben, pero enseñan herejías. Y cuando usted aprende herejías, usted no puede llegar a Dios. Y usted está engañado. Porque la mentira jamás llegará a Dios. Entonces dice, oiga, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Y por qué? ¿A causa de qué? ¿Y del pecado de quién usted? De nosotros. Así me gusta, de nosotros, ¿verdad? Entonces, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, al morir Jesús, el pecado fue condenado. El pecado, mi pecado. Y por eso es que yo ahora, aunque yo no he muerto, puedo presentarme al Padre, porque es como que si yo hubiese muerto en Cristo. Por eso es que dice Pablo, en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros no buscamos una vida espiritual, la lectura de la palabra, orar, congregarme y tener la decisión de poner por obra la palabra de Dios, estamos solos, viviendo un cristianismo solos. Y un cristianismo solo es un cristianismo que está condenado al fracaso. Levantarse, caer, levantarse, caer, levantarse, caer. El apóstol Pedro después dice, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera. Más adelante dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué me queda viendo así, brother? No caeréis jamás. ¿Puede mantenerse un cristiano sin caer? Sí. Tomado de la mano de Dios. Entonces dice, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, versículo 4, ya casi terminamos, hermano, regáleme 5 minutos. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en quién, en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, yo quiero explicarle esto. No es porque usted anda en el Espíritu que eso es verdad, no. Porque entonces sería por obras. Sino que como usted le entregó su vida al Señor, la consecuencia de esto es la santificación, una vida buscando la voluntad de Dios, sino conforme al Espíritu. Ahora, adelantemos por favor un poquito más al versículo, por ejemplo, vámonos al versículo 16. Oiga eso, oiga lo que el versículo, 15. Dice así, oiga esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe qué quiere decir Abba Padre? Papito. Algunos hermanos se enojan cuando aquí de repente el hermano José o alguno de nosotros dice papito, papito, y todavía le decimos papito lindo. ¿Y por qué le dicen eso al Padre? Abba Padre quiere decir papito. Porque traducimos Abba Padre. Porque decimos papito, porque tenemos una relación íntima. ¿Con quién? Con Dios. Y entonces dice, oiga esto por favor. ¿Cuál estábamos? 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, hermano, ¿y eso qué es, pastor? Vive su vida cristiana, brother. Aunque cueste, aunque lo señalen, aunque lo discriminen. No, ese no lo llame, ese no lo invité, es porque es cristiano. Ay, no, pastor, yo no quiero que me aparten. Y entonces yo voy con ellos. Y si quieren tomo, y si quieren digo malas palabras, y si quiero bailo, y si quieren bailo.
muñecos del diablo, bro, títeres del diablo, que se llaman hijos de Dios, porque no tenemos el valor suficiente de declarar no solo con nuestros labios, sino que con nuestros hechos, que somos hijos de Dios. Y terminemos en el versículo 28, por favor, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, versículo 29. Y esto es para usted, mi hermano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mire, ¿cuál es el destino que Dios puso en usted? Oiga esto, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, el propósito de Dios es hacer un Cristo en usted, hacerlo a imagen de Cristo. Y más adelante dice que somos más que vencedores y que ni la muerte, ni lo alto. Dice, veamos los últimos 2 versículos del capítulo, versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, si usted es cristiano, tenga vida espiritual, mi amado. Y eso no se logra sin buscar al Padre. Eso no se logra sin la Biblia. Esto no se logra sin doblar rodillas, brother. Esto no se logra sin venir a la casa de Dios. Esto no se logra sin decirle a la carne, ¿sabes qué, carne? Aquí no mandas tú. Aquí manda el Espíritu de Dios. Y sé que tenemos muchos deseos, porque yo digo sé porque yo los tengo. Deseos de hacer lo que antes hacía. Yo quisiera que fueran tan perfectos como yo. No, a mí me diera vergüenza que ustedes supieran las luchas que yo tengo personales. Pues no se las cuento porque se trata de dar buen testimonio. Pero adentro hay luchas. Y las lucho tomados de la mano del Espíritu Santo. Y un día vamos a tener victoria completa. Y a esto, amados hermanos, cuando usted y yo seamos glorificados, nuestros cuerpos serán transformados. Y no solo mi alma ha sido salva, sino que mi cuerpo será completamente salvo. Y yo ya no solamente seré salvo de la ira de Dios, salvo de la culpa del pecado, sino que salvo completamente del poder y de la presencia del pecado. Pero para mientras, amados, caminamos en esta vida, en ese cuerpo que Dios le ha dado y que usted ha descuidado tanto, o que le ha dado tanto gusto, como les decía a los hermanos, porque de repente, no, y lo bailado, ¿quién te lo quita? Cuando usted esté enfrente, cuando sus ojos vean los ojos del Creador, usted se va a arrepentir de todo lo que bailó, brother, de todo lo que pecó, de todas las veces que usted ignoró la voz de Dios. Amados hermanos, estamos a tiempo. ¿Estamos cómo? A tiempo. Comencemos a cultivar una vida espiritual que dé frutos de santificación. Sin el Espíritu Santo no podemos. Con el Espíritu Santo nuestra vida es victoriosa. Vamos a orar. Gloria a Dios. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por la vida, Señor, por esa salvación tan preciosa, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Ni siquiera, Padre, ni siquiera necesitamos un milagro para poder creer en el Espíritu Santo, aunque muchos necesitamos milagros. Todo, Señor, lo has hecho ya. Todo lo que conviene a nuestra alma ha sido hecho ya por ti. Y por eso, Dios, nosotros queremos tener una vida victoriosa en ti, Señor. No queremos, Dios, caer y levantarnos, porque un día puede ser que ya no nos levantemos, sino que queremos que cada día que nuestros ojos se abran, tener el propósito en nuestro corazón de hacer tu voluntad. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, queremos de todo corazón invitarle que reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal.
esta es una noche preciosa para que usted le pueda entregar su corazón al Señor. Iglesia, pongámonos en pie, por favor. Oh Señor, oh Padre, mi amigo, usted que está en su casa, va a salir una oración en la pantalla de su televisor o su receptor. Repítala con fe. Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle, pero este es el momento. Entréguele su corazón. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, hemos entendido que hay muchas cosas que no hemos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.